La historia de Audi comienza con el hijo de un herrero, August Horch, cuyo nombre permanecerá unido para siempre a los cuatro aros. Horch fundó su compañía en 1899, después de trabajar como director de producción para Benz. En 1909, el comité de dirección le destituyó. El motivo expuesto fue que perdía demasiado tiempo en carreras y rallies con los coches producidos en sus talleres. Horch tenía poco olfato para los negocios. Era mucho más feliz detrás del volante de uno de sus coches. Sin abatirse tras su destitución, Horch fundó inmediatamente una nueva empresa. Un tribunal le prohibió llamar con su nombre a su nueva compañía, por lo que tuvo que buscar un nombre alternativo. La idea provino del hijo de 13 años de un director que se contaba entre los amigos de Horch. Este joven estudiante sugirió a Horch traducir su nombre al latín, cuyo significado en alemán es escuchar. De ahí Audi, en latín, escuchar. Y así fue como nació la marca Audi. El primer Audi se fabricó en 1910, pero el mejor coche de Horch, y sin duda su favorito, fue el Audi modelo C, el Alpensieger, el conquistador alpino, que fue presentado por primera vez en 1912 y se mantuvo casi sin cambios hasta 1914. Horch fue uno de los primeros ingenieros en comprender las implicaciones de la resistencia aerodinámica en el rendimiento de los coches. Su primer experimento con la aerodinámica parecía surgido de una novela de Julio Verne. Incluso consiguió que los faros de su Alpensieger girasen lateralmente para reducir su resistencia, una gran innovación para 1912. Horch se retiró en 1920, pero su espíritu innovador continuó vivo. August Horch representó en su forma embrionaria aquello que más tarde constituiría el corazón de la filosofía de Audi. Sus aspiraciones, principios y su espíritu libre pensador han sobrevivido casi un siglo y actualmente continúan vivos en la marca. Audi continuó produciendo coches de prestigio, altamente cotizados a lo largo de los años 20, bajo las órdenes de su ingeniero jefe, Paul Daimler, hijo del famoso Gottlieb. Luego, con la llegada de los años 30 y el inminente colapso económico de Europa, se fundó la empresa Auto Union. Audi unió fuerzas con la empresa DKV, con Horch y con Wanderer. Una unión que resultó ser extraordinaria. Cada compañía tenía un valor particular. Horch y Audi eran famosas por su excepcional buen hacer y su trabajo en aerodinámica. Wanderer por sus magníficos y potentes motores. Y DKV por su revolucionario mecanismo de suspensión y sus engranajes. Era una poderosa e influyente asociación. Por todo ello, los cuatro aros de la empresa Auto Union iban a estar presentes en algunos de los hitos más significativos de la historia del automovilismo. En 1929, el profesor Porsche creó una oficina independiente de diseño en Stuttgart. El primer encargo de la compañía provino de Wanderer. Ferdinand Porsche jugó un importante papel en el desarrollo de los coches Wanderer. De hecho, utilizó durante muchos años como su coche particular uno de los prototipos de Wanderer. Fue en 1933 cuando Audi presentó por vez primera el Audi Unterkörper Wanderer. Inmediatamente el coche causó conmoción en la industria del motor. Poseía unas características de conducción excepcionales, y el motivo de ello era su tracción delantera. Este concepto había sido incorporado por primera vez con éxito en un coche de lujo. Fue también en 1933 cuando Porsche mostró a Auto Union sus planos para un coche de carreras de alto rendimiento, radicalmente distinto. El coche de carreras Auto Union Grand Prix parecía el fuselaje de un avión colocado sobre cuatro grandes ruedas. A la vez, estaba construido como un avión, con paneles laterales sobre un armazón tubular de acero. Detrás del piloto se ubicó un impresionante y poderoso motor de 16 cilindros. El piloto iba sentado justo en el morro con un enorme tanque de 209 litros de fuel detrás de él. En comparación con otros coches Gran Premio del momento, el coche de carreras Grand Prix de Auto Union parecía surgido de un cómic de la era espacial. Pero más importante que su motor, o la potencia que éste generaba, era la revolucionaria posición central del motor. Esto supuso una mejor distribución del peso, consiguiendo más potencia y una mejor transmisión del par de arrastre.
dos de las principales razones por las que hoy todos los coches de Fórmula 1 llevan los motores en posición central. Sin embargo, colocar al piloto en una posición tan avanzada tenía sus inconvenientes. No era un coche fácil de conducir. Hans Stuck, uno de los pilotos más famosos del equipo de Auto Unión, decía que solía soñar con las ampollas de sus manos y los pies quemados por el abrasador pedal de freno. Fue el piloto de Hill Climb con más éxito que jamás había existido. En la primera temporada de carreras en 1934, Stuck ganó 3 grandes premios en 4 campeonatos Hill Climb, convirtiéndose en el campeón alemán absoluto. Cientos de miles de espectadores seguían el Gran Premio Europeo, incluso en esos problemáticos años, para ver la actuación de sus héroes en las carreras. Y Auto Unión, en particular, atraía público a millares. El coche era tan excepcionalmente difícil de conducir que era todo un espectáculo contemplarlo. Aunque Hans Stuck ganó 420 carreras de montaña y estableció muchos récords, la única persona que dominó un coche de carreras de gran premio fue el piloto de motocicletas Bernd Rosemeyer. Rosemeyer exhibió una excepcional destreza. Volaba libremente con el formidable Auto Unión. Rosemeyer, hasta ese momento, nunca había conducido un coche de carreras. Por lo tanto, simplemente no conocía ninguno mejor. Los logros iniciales de Auto Unión fueron excepcionales. Un modelo A de Auto Unión llegó el tercero en su debut en el Gran Premio Abus en 1934. Y Hans Stuck ganó los grandes premios de Alemania, Suiza y Checoslovaquia en la primera temporada del equipo. Bernd Rosemeyer finalizó su primera temporada ganando el Gran Premio de Checoslovaquia. En 1936, Auto Unión ganó 7 carreras de 13, 5 de las cuales las ganó Rosemeyer. Y en estas carreras estableció 5 de sus mejores tiempos. También ganó los grandes premios de Eiffel, Alemania, Suiza e Italia, así como la Copa Acerbo, para lograr el campeonato europeo para él y para Auto Unión. En la actualidad esto sería el equivalente a ganar la competición de pilotos y constructores en la Fórmula 1. Durante las carreras, los neumáticos alcanzaban temperaturas anormalmente altas. Algunas veces los trozos de goma volaban literalmente por encima de la cabeza del piloto. Pero los neumáticos no era lo único que se gastaban. Los comisarios estaban algo intranquilos por el hecho de que los coches de carreras de Gran Premio de Auto Unión rozaban algunas de las esquinas del trazado de la carrera. Las carreras eran agotadoras y los coches no eran los únicos que requerían atención. Las manos del piloto se llenaban de ampollas y también debían ser atendidas en los boxes. Rosemeyer volvía a estar al volante cuando un nuevo modelo de Auto Unión, apodado la Flecha de Plata, batió el récord mundial de 400 kilómetros por hora. El coche de carreras era un fenómeno. A pesar de que el estruendo de su poderoso motor de 16 válvulas ha sonado mucho en la historia, su influencia no tanto. Aunque tuvo una gran influencia en el diseño posterior, tanto de coches utilitarios como de coches de carreras. Influencia que hoy, de hecho, aún puede ser apreciada. En 1873, Christian Schmidt y Henry Stahl, dos hombres emprendedores del sur de Alemania, fundaron una empresa de máquinas de coser en Neckarsulm. Máquinas de coser que pronto fueron reemplazadas por bicicletas. Las primeras 30 bicicletas producidas en la factoría solo podían ser usadas por acróbatas como medio de transporte. A partir de entonces, consideraron la seguridad y fabricaron bicicletas bajas. 1900 contempló cómo la empresa realizaba su primera tentativa en el campo de los vehículos motorizados. El vehículo tenía ruedas de acero, una velocidad máxima de 22 kilómetros por hora
y causó sensación en el primer Salón Mundial del Automóvil. Fue en ese momento cuando la empresa se denominó NSU, que son las iniciales en alemán de Compañía de Máquinas de Coser de la ciudad de Neckarsulm. En 1898 se vendieron 200.000 bicicletas NSU en Alemania. En 1900, la empresa NSU produjo la primera motocicleta alemana. En 1909, establecieron el primero de sus numerosos récords mundiales, 124 kilómetros por hora en una carrera de motocicletas en Los Ángeles. A pesar de su inicial interés por las motocicletas, los ingenieros de Neckarsulm encontraron el Gran Premio de Alemania de 1926 demasiado tentador para resistirse. Rápidamente prepararon coches de 6 cilindros y participaron con 4. Como era de esperar, llegaron primero, segundo, tercero y cuarto. En 1927, NSU se convirtió en la primera empresa en incorporar la producción en cadena americana a la fabricación de motocicletas. Fue tan solo unos años más tarde cuando se cruzaron los caminos de NSU y Ferdinand Porsche por primera vez. El fruto de su colaboración puede ser aún hoy en día reconocido en la carretera. Porsche desarrolló el NSU Volksauto experimental con la ayuda de los expertos en chasis de NSU. Fue el precursor del famoso Volkswagen Escarabajo. NSU fue una de las numerosas bajas industriales de la Segunda Guerra Mundial. Sus 2 factorías fueron aniquiladas. Pero en 1946, lo que era salvable fue recuperado y NSU empezó a resurgir de sus cenizas. Bajo una nueva dirección se reanudó el trabajo. 2 años más tarde, 3.000 empleados celebraban el 75 aniversario de su empresa. Los años 50 representaron la década dorada para NSU. 1953 vio como Werner Haas, en su motocicleta NSU, se convertía en el piloto de motocicletas con más victorias en su haber. Fue 3 veces campeón del mundo y 4 de Alemania. NSU fue la primera en el Gran Premio de Holanda, Alemania, Suiza, Monza y España. Luego, como siempre, a la búsqueda de nuevos retos, NSU se lanzó al ataque de los récords mundiales individuales de velocidad en motocicleta. Haas y Müller hicieron historia en Bonneville, Salt Lake, en los Estados Unidos. Haas estableció un nuevo récord mundial para motocicletas, con una velocidad de 339 kilómetros por hora. Müller dejó atónito al mundo en un peculiar vehículo, denominado Flying Decker. Impulsado por un motor de tan solo 100 centímetros cúbicos, el Flying Decker alcanzó una velocidad máxima de 189 kilómetros por hora. La razón de su éxito fue su excepcional línea aerodinámica. En 1955, NSU era la mayor empresa de motocicletas del mundo, produciendo cerca de 350.000 unidades al año. En 1956, NSU había conseguido nada menos que 62 récords mundiales individuales de velocidad, y habiendo alcanzado esa meta, dirigieron de nuevo su atención al mercado del automóvil. El pequeño NSU Prince de 2 cilindros y 20 caballos de potencia fue lanzado en 1957. 2 años más tarde, en 1959, el modelo NSU Wankel de motor rotatorio fue presentado a la prensa y al público. Por primera vez se demostró la viabilidad de un motor con pistón de rotor angular. El primero de numerosos contratos de licencia fue vendido antes de finalizar 1959 a la corporación Curtiss-Wright. En 1963 se inició la producción del primer NSU Wankel Spider. Eran los primeros coches construidos completamente con los nuevos motores. Ganaron el rally alemán. 1967 vio el nacimiento de otro coche que utilizaba el motor rotatorio Wankel. Era el NSU RO80. Es notable lo avanzado a su tiempo que estaba ese coche. No tan solo en términos de su innovador generador rotatorio, sino también en términos de estilo aerodinámico. El RO80 fue elegido coche europeo del año en 1967. A principios de 1969, Audi Auto Unión de Ingolstadt se unió con NSU de Neckarsulm.
La unión de los recursos de las dos empresas automovilísticas más innovadoras del mundo tuvo resultados brillantes. Resultó ser una magnífica alianza. El primer producto de esta unión fue lanzado en 1972. Era el Audi 80. La reacción de la prensa fue unánime y abrumadora. Hasta ese momento, ningún otro coche había recibido tantas distinciones. El Audi 80 fue votado coche del año en 6 países europeos y su producción se aceleró para alcanzar la creciente demanda. Como resultado, el Audi 1 millón apareció en la línea de producción en abril de 1973. Audi Auto Unión y NSU tenían largas y satisfactorias historias. Juntos auguraban un gran futuro. Aunque Audi siempre había sido un coche económico, debía buscar formas para incrementar la eficiencia energética. Este trabajo recayó en el nieto del doctor Ferdinand Porsche, Ferdinand Piëch, responsable de investigación y desarrollo en Audi. Ferdinand Piëch se había unido a Audi en 1971. Anteriormente había trabajado para Porsche, llegando a ser responsable de investigación y desarrollo con tan solo 28 años. Y como director de carreras, diseñó en 10 años 6 coches de carreras ganadores de campeonatos, incluyendo el Porsche 917. Él y el equipo de investigación y desarrollo de Audi trabajaron para hacer del Audi un coche más eficiente energéticamente. Y poco tiempo después, el mundo asistió a la llegada del primer motor de 5 cilindros de gasolina. Un motor que equilibraba perfectamente la eficiencia del motor de 4 cilindros con el rendimiento del de 6. Un motor ideal para el concepto de tracción delantera. El motor de 5 cilindros y la tracción delantera de Audi han sido probados desde entonces continuamente. La crisis energética estaba entonces llegando a su fin, pero continuó la búsqueda de Audi de la eficiencia. Un joven ingeniero emprendedor llamado Jörg Bensinger presentó a su superior, Ferdinand Piëch, un concepto interesante. Su idea era construir un coche de serie de altas prestaciones con tracción permanente a las 4 ruedas. Ferdinand Piëch vislumbró los méritos del concepto y le brindó su apoyo. El Salón Automovilístico de Génova de 1980 contempló la llegada del primer coche de serie de altas prestaciones con tracción permanente a las 4 ruedas, el Audi 4. El Audi 4 fue recibido inicialmente con cierto escepticismo por la industria. Tal escepticismo, sin embargo, se evaporó rápidamente. La idea de Jörg Bensinger produjo un coche de serie con las características de conducción de un coche de carreras. El 4 hasta ese momento solo había existido en la imaginación de la gente. Este modelo continuó probándose a sí mismo de la forma más espectacular. Nunca antes en la historia de la industria del motor, un campeonato de rally había sido ganado por un coche en su segundo año de participación. Pero entonces llegó Audi y lo logró en 1981, con Hannu Mikkola y la innovadora ingeniería de tracción a las 4 ruedas que les condujo a la victoria. Finalmente los críticos habían sido silenciados. El polvo se había aposentado y había un nuevo campeón mundial de rallies. El revolucionario Sistema 4 de Audi cambió la faz del deporte, ganando más de 65 títulos de rallies y campeonatos. Luego, un cambio en el reglamento de los coches del Grupo B hizo que los Audi, junto con otros coches, fuesen demasiado potentes para competir. Así que Audi decidió dejar los rallies. El fabricante alemán dirigió entonces su atención a los campeonatos de turismos. Audi primero participó en el Campeonato de Turismos británico de 1996 y enseguida ganó el título, a pesar de cargar con varios lastres de peso para compensar la tracción a las 4 ruedas. Luego, en 1997, finalizaron en segunda posición. Pero las reglas se endurecieron. Querían librarse de los coches con tracción a las 4 ruedas. Por lo tanto, o Audi cargaba con una enorme penalización de peso o se retiraba. Finalmente, compitieron brevemente con un coche de tracción delantera en 1998, antes de retirarse. 4 aún está ganando carreras en el mundo, con 21 campeonatos en su haber hasta el año 2002.
Desde 1999, la empresa se ha centrado en las carreras de resistencia, en las que la última tecnología de inyección directa FSI de Audi le hizo lograr por segundo año consecutivo un segundo puesto en las 24 horas de Le Mans del año 2001. Audi también ganó un segundo título en las series americanas Le Mans del 2001. En las carreras de 24 horas en las que ha participado Audi desde el año 2000, los cuatro aros han ganado en 21 ocasiones. Desde que Auto Unión fue fundada en 1932, con la unión de Audi, DKV, Porsche y Wanderer, Audi nunca ha dejado de estar presente en las victorias de las carreras. Un gran diseño rompedor y una tecnología de vanguardia. Los valores actuales de la marca Audi aspiran a ser desafiantes, valerosos y progresistas con sus productos, ofreciendo una sensación deportiva, avanzada y sofisticada, asegurando que Audi mantenga su posición como una de las marcas premium del siglo XXI.